Al término de mi presentación, en los próximos 45 minutos, 230 personas habrán muerto alrededor del mundo a causa de los efectos nocivos del COVID-19. Pero a la par de eso, también 270 personas habrán muerto a causa de algún error médico. En otras palabras, el riesgo de poder morir en un accidente médico versus morir en un avión es abrumadoramente enorme. 1 de cada 10 pacientes sufre daños mientras recibe una atención hospitalaria. Y en términos de los errores médicos, se estima que casi 2.6 millones de personas pueden morir a causa de estos errores y es una de las primeras 10 causas de muerte a nivel mundial. Si nos vamos directamente al tema de cuáles son los tipos de errores médicos, uno de los más importantes definitivamente es el tema del diagnóstico equivocado, errores en medicación, errores quirúrgicos, errores en los dispositivos médicos e infecciones intrahospitalarias, entre otros. Si abstraemos específicamente los tipos de error por el tema diagnóstico, tenemos 3 grandes errores. No diagnosticar, diagnosticar con demora y un diagnóstico equivocado. Permítanme hacer la analogía entre la aviación y la medicina. Más allá de que ambos requieren un entrenamiento dedicado, que tienen que tener gente especializada, pues también comparten muchas cosas, como la tecnología que tienen para poder tener información oportuna y que dependen muchas veces de esta información para tomar decisiones que van a permitir llevar a salvo tanto a sus pacientes como a sus pasajeros. Y en el caso particular de los diagnósticos, el diagnóstico in vitro puede asemejarse a este tipo de instrumentación que se encuentran en las cabinas de los aviones, que nos permiten entender en qué situación estamos y qué es la evolución de lo que nosotros estaríamos esperando en términos de la prognosis de un paciente. Hay algo muy interesante. Afortunadamente vivimos en una época única. Hay una aceleración tecnológica exponencial. Si ustedes se fijan, en los años 1400, cada hito tecnológico tardaba un siglo. Y luego esto fue avanzando y tal es el caso que ahora las renovaciones tecnológicas son sumamente rápidas. Y afortunadamente a estos adelantos en diagnóstico clínico, también me parecía interesante contrastar un poco de la información. Si viviéramos en el año 1919, cuando se dio la pandemia por la gripe española, en este mismo periodo de tiempo ya hubieran muerto 2.670 personas. Pero hay algo más interesante. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que nos tomó hacer la secuenciación del virus de la gripe española? 80 años. 80 años para secuenciar y entender que el H1N1 había sido el causante de esta terrible enfermedad que cobró la vida de más de 50 millones de personas alrededor del mundo, según las estimaciones. Hoy en día, 3 semanas fueron suficientes para hacer la secuenciación de SARS-CoV-2, lo cual hace dramáticamente distinto a la forma en la que se pudo abordar el problema y la forma en la que estamos llevando actualmente la pandemia. Entonces, de ahí radica la importancia del diagnóstico in vitro. Diagnóstico in vitro es aquel que se hace fuera del cuerpo del ser humano. Se toma una muestra y se hace todo por fuera para poder entender cuál es el problema que está quejando al paciente. Es la piedra angular de la medicina basada en evidencia y se cree que hasta un 70% de las decisiones médicas se basan en una prueba diagnóstica. Nos es de utilidad para poder hacer tamizajes, para poder diagnosticar tempranamente, para poder hacer diagnósticos y pronósticos de una enfermedad a partir de encontrar el causal de la misma y definitivamente son base para tomar decisiones terapéuticas, tanto para iniciar, para monitorizar y para ajustar tratamientos. Es decir, el diagnóstico es una excelente herramienta para los médicos hoy en día. En el caso particular de COVID-19, pues hay un rol muy crítico en términos de lo que se requiere o se demanda del laboratorio clínico en términos de pruebas. Para ustedes no es ahora nada ajeno que existen las pruebas de diagnóstico definitivas, que son la PCR o la más importante de todas, que nos permite encontrar en el momento oportuno si un paciente tiene o no tiene la enfermedad. Luego nos podría permitir estratificar
hacer un pronóstico y un monitoreo del tratamiento a partir de otros biomarcadores que también se están manejando, que al inicio de la pandemia fue un poco más complejo porque pues obviamente los médicos tuvieron que ir ajustando y entendiendo cuáles eran los avances de la enfermedad para entender específicamente qué biomarcador buscar. Y al final de estos procesos agudos, pues definitivamente está la parte de la vigilancia epidemiológica a través de las pruebas de anticuerpos, que nos permiten entender si un paciente cursó la enfermedad y pudo desarrollar inmunidad, en este caso particular del COVID-19. No todas las pruebas son útiles en todo momento. Esta gráfica posiblemente ustedes ya la pudieron ver con anterioridad y nos dice dónde específicamente una prueba es efectiva. En el caso particular de las pruebas PCR, existe un periodo de ventana en el cual podemos encontrar la utilidad y es básicamente las primeras 2 semanas. A partir de la segunda o la tercera semana, hacer una prueba PCR carece efectivamente de utilidad porque es muy probable que, ya que se están encontrando los trazos genéticos del virus, este ya no esté activo y no sea realmente un agente infeccioso. También hay pruebas de antígeno que permiten hacer una detección positiva de PCR, pero tiene una ventana, hacer una detección positiva del COVID-19, pero en una ventana mucho más corta, que es aproximadamente 7 días, iniciados los síntomas. Afortunadamente, en el caso particular de las pruebas PCR, no se necesita de una sintomatología franca para poder iniciarlo, pero sí es muy importante saber que todas estas pruebas tienen un periodo de utilidad. Y luego tenemos las pruebas de anticuerpos, que son aquellas que nos permiten encontrar justamente la inmunidad de los pacientes ante la presencia de este virus, que particularmente son las pruebas de anticuerpo IgM, que son las que se generan al inicio de la enfermedad, muy terminar la fase aguda, y luego las pruebas de anticuerpo IgG, que nos permiten entender si hubo una inmunidad a largo plazo. Sin embargo, no existen los test perfectos, y permítanme llevaros a un concepto muy interesante que es la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad es aquella que nos permite encontrar a los pacientes que realmente están enfermos y la especificidad es aquella que determina que si un test es capaz de poder detectar a aquellos que están sanos. Es decir, podemos tener la certeza de que existe o que no existe la enfermedad a partir de estos dos. Estas curvas posiblemente no las han visto antes, se llaman curvas ROC. Y estas curvas nos permiten entender desde el punto de vista binario, a partir del eje de las Y, la sensibilidad y la especificidad, si un test tiene la capacidad de poder ser efectivo a la hora de tratar a la hora de enfrentarnos a una enfermedad. Si vemos específicamente esta gráfica, eso sería como un volado, ¿no? Un 50% de posibilidad de que una prueba pueda ser efectiva. Obviamente tenemos la prueba perfecta o la prueba ideal, que es la que les decía que no existe, donde el área bajo la curva es un 100% de certeza que tanto la sensibilidad y la especificidad nos van a llevar a entender si tenemos pacientes sanos, efectivamente sanos, y pacientes enfermos, efectivamente enfermos. Entonces, ¿qué es todo esto? No? Para poder hacer un test seguro hay muchas consideraciones. Tenemos que entender efectivamente cuál es el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, hay que entender la prevalencia de la enfermedad, y esto me lleva a algo muy interesante. Particularmente, los diagnósticos, como no pueden ser perfectos, nos llevan a decir hasta qué punto realmente nosotros vamos a poder llevar a un test a este grado de certidumbre. Entonces, todo depende. En el caso particular de los diagnósticos in vitro, se agrupan por diferentes técnicas. Hay pruebas hematológicas, bioquímicas, inmunológicas, pruebas de coagulación, pruebas de microbiología y biología molecular. En Biomerie, nuestra misión es mejorar la salud pública a través del diagnóstico preciso. Nosotros trabajamos el área de inmunoensayos, microbiología y biología molecular desde hace más de 50 años. Nuestra sede está en Francia y trabajamos en más de 150 países. Desarrollamos soluciones para COVID-19, tanto desde los marcadores para pronóstico y estratificación de riesgo hasta el final de la enfermedad, como es la verificación de la inmunidad. Hablemos un poco acerca de las pruebas moleculares PCR. Como les decía anteriormente, sé que para ustedes no es ya ajeno entender que el PCR es una prueba que se utiliza para poder estratificar o para ver específicamente si una persona está cursando COVID-19. En el año 1953 apenas se descubrió el ADN y no fue sino hasta 1986 cuando se creó la primera prueba PCR.
Esta prueba permite de alguna manera tener la certeza, gracias a su alta especificidad, si un paciente efectivamente está cursando la enfermedad. Es altamente específica y por eso es la prueba de elección para corroborar si una persona tiene COVID-19. Y dentro del diagnóstico molecular tenemos una rama que es recientemente utilizada o trabajada en el mundo que se llama diagnóstico sindrómico molecular. El diagnóstico sindrómico es una manera de abordar de diferente forma el diagnóstico molecular. Nos permite agrupar, digamos, por tipo de síndrome a un grupo de patógenos probables que nos permite buscar de manera rápida cuál puede ser el patógeno responsable de la enfermedad que se está cursando. En el caso particular de las pruebas respiratorias, un síndrome respiratorio, no necesariamente existe la posibilidad de que solamente un patógeno sea el que nos pueda estar afectando. Entonces, si nos vamos al diagnóstico tradicional, que es el que básicamente hemos visto los últimos días, donde se hace una muestra, se solicitan pues diferentes tests, los resultados pueden tomar desde horas a días, los resultados vienen y pues se toma una decisión posiblemente muy fuera de tiempo. En el diagnóstico sindrómico, con la misma muestra, podemos hacer un test completo, agrupando diferentes patógenos y en menos de una hora poder tener un informe preciso que le permita al médico tomar una decisión oportuna. Entonces, el diagnóstico sindrómico molecular es la prueba correcta desde la primera vez. Si nosotros nos vamos al diagnóstico tradicional, estamos básicamente enfrentándonos a una sospecha clínica. La causa de la infección puede seguir siendo desconocida, es posible que no se solicite ningún test adicional y obviamente puede ser que el paciente esté cursando una enfermedad distinta a causa de otro patógeno, lo cual conlleva costos asociados adicionales y también puede verse comprometida la atención del paciente por el tiempo que pueda demorar encontrar la causa de la enfermedad. Y obviamente hay un riesgo de cometer errores y de desenlaces adversos que obviamente no queremos. En el caso particular del diagnóstico sindrómico, aumentamos la probabilidad de identificar al patógeno en el momento oportuno, evitar las sospechas y tener la certeza, y obviamente contribuye al manejo adecuado del paciente. Y con esto, ahorrar costos, tiempo y definitivamente salvar más vidas. Esta es una gráfica que pueden ver que se tomó a partir de una investigación que nosotros hacemos en Estados Unidos acerca de que no todas las infecciones respiratorias, en este caso eran influenza y ahora SARS-CoV-2, durante todo el año podemos tener presencia de diferentes virus, bacterias, y es por eso que hace imprescindible tener una causa probable en mucho menor tiempo. Entonces, al permitir que haya una rápida y adecuada toma de decisiones, el paciente, obviamente, al término de ser evaluado correctamente, puede definitivamente llevarse a esta conclusión de tener la prueba correcta para el paciente correcto en el momento correcto y dar la terapia adecuada. Esto definitivamente es parte de los beneficios de vivir en esta época donde la tecnología nos lo ha permitido. Entonces, no comprometemos de alguna manera los estudios diagnósticos tradicionales obligando al médico a elegir entre la velocidad o la exactitud o el alcance de una prueba. Es decir, los estudios específicos de PCR sindrómico nos permiten tener una prueba en un tiempo de respuesta razonable, mucho más rápido que las otras y obviamente trabajar de una manera mucho más eficiente. Esto nos lleva a poder brindar una herramienta tecnológica a los médicos que hace 20 años era impensable. Y esta prueba se llama FilmArray. Esta prueba tiene más de 5 años ya en el mercado mexicano. Nosotros trabajamos no solamente síndromes respiratorios, también trabajamos síndromes gástricos, de meningitis, pruebas para sepsis. Y obviamente esto está al alcance tanto del mercado público como privado. Y afortunadamente, y debido a estos temas de los avances tecnológicos, la prueba que anteriormente, el panel respiratorio que anteriormente solamente tenía 20 patógenos, hoy ya contempla también a SARS-CoV-2. Me gustaría, si alguien tiene alguna duda específica de cómo la prueba puede ser benéfica para algún tipo de paciente, con mucho gusto estoy a su disposición también.
Héctor, discúlpame, aquí tenía unos problemas No te preocupes. técnicos, pero aquí tenemos un par de preguntas. Dice, ¿qué mejores prácticas se deben implementar para minimizar las tasas de falsos positivos y falsos negativos? Es una pregunta de la audiencia. Muchas gracias. Mira, una de las cosas que nosotros siempre recomendamos es definitivamente la toma de la muestra y la oportunidad también de cuándo hacer el test. Como les decía inicialmente, por ejemplo, en el caso particular de las pruebas PCR para COVID-19, nosotros no recomendamos que se haga una prueba si no hay una sintomatología franca o hubo un contacto franco con una persona que haya cruzado la enfermedad. Independientemente de eso, pues es bien importante que cuando vayamos a tomarnos la prueba, sepamos que la persona que lo está haciendo está capacitada para ello y obviamente con eso reducimos de alguna manera que la prueba pueda ser fallida. Usualmente las pruebas PCR tienen alrededor de una especificidad de 99%, entonces es muy poco probable que si una persona tiene un resultado positivo, pues obviamente no lo tenga. Entonces, es decir, me acuerdo de una historia muy interesante. A veces dicen, ¿qué pasaría? ¿Tú contratarías a un guardia de seguridad que cuando salgan los clientes los revise exhaustivamente o contratarías a un guardia de seguridad que ni siquiera lo revise? Entonces, la respuesta es depende. Depende. Y en este caso, por ejemplo, podemos decir, bueno, si estamos en digamos, en una joyería muy fina, seguramente no te va a gustar que los clientes se sientan abrumados. Pero si estamos en un lugar donde tienen al alcance de la mano muchas cosas y que se las podrían llevar, en ese caso particular tú dirías, necesito a alguien que esté muy presente para poder cuidar que nadie se lleve nada. Entonces, de la misma manera, hay muchas pruebas en las cuales preferimos que sean más sensibles o más específicas, dependiendo de la necesidad que tengamos en el aspecto clínico. Excelente, muchas gracias, Héctor. Aquí tenemos otra que dice, ¿cómo se puede extender la tecnología desarrollada para esta prueba a otras enfermedades infecciosas? Excelente pregunta. De hecho, creo que también parte de lo que quería resaltar en la presentación es que los avances tecnológicos nos han permitido avanzar mucho en el área de biología molecular. De hecho, en este ambiente se le llama la molecularización de los diagnósticos. Lo que antes podía hacerse a partir de anticuerpos o marcadores muy específicos, hoy en día se está buscando hacer a través de molecular. Las pruebas de molecular antes eran muy caras, porque eran digamos, requerían de alguna manera mucha técnica, necesitaban personal capacitado. La prueba que justamente les planteaba ahorita no necesita de alguien que esté altamente entrenado en biología molecular, puede ser un profesional de la salud con una capacitación que pueda hacerlo de una manera efectiva. Estamos viendo que este tipo de pruebas están llevando no solamente menos tiempo para desarrollar, y justamente algo importante es, una de las cosas que posiblemente han sido muy difíciles para poder avanzar hacia otro tipo de enfermedades infecciosas ha sido que la secuencia replicable a distintos tipos de poblaciones es la que más cuesta. En el caso particular de las pruebas de COVID-19 se hizo en tiempo récord. Muchas de las casas, digamos, competidoras y la mía, tomamos alrededor de un mes y medio para encontrarlo. Las secuenciaciones fueron muy rápidas y obviamente esto tiene alcances muy grandes. Se comenzó, justamente parte de la molecularización comenzó con pruebas para VIH y estamos avanzando. Cada año existen nuevos test y seguramente en los próximos años tendremos muchísimas mayores oportunidades para tener aplicaciones moleculares en el área clínica. Perfecto, gracias, Héctor. Igual aquí tenemos una que pregunta si ustedes están aplicando directamente a empresas las pruebas. Nosotros somos un laboratorio que vende directamente a los laboratorios clínicos. Nosotros no hacemos pruebas directas, pero se pueden encontrar en la mayoría de los laboratorios cadenas de laboratorios clínicos más grandes y en los hospitales más importantes de México estamos presentes. Una pregunta dice, ¿qué otros paneles de pruebas PCR existen para otras enfermedades? Sí, justamente, muchísimas gracias. Les comentaba que tenemos también un análisis sindrómico para enfermedades gástricas. Tenemos paneles para pruebas de meningitis, porque no necesariamente una meningitis siempre es bacteriana. A veces también hay virales y no necesariamente son bacterianas. Y también tenemos pruebas para detectar el riesgo de sepsis.
Estamos aquí, dice, esta prueba está siendo aceptada como constancia de salud para viajar, presentarse a trabajar, etcétera. Sí, es una prueba que podría ser utilizada para ello. De hecho, estas pruebas tienen, por lo que les comentaba, 45 minutos particularmente para poder ser realizadas son una excelente alternativa para alguien que quisiera tener una prueba rápida. No obstante, estas pruebas no están diseñadas para hacer tamizajes o ser llevadas a toda la población porque el costo definitivamente puede ser restrictivo en algunos casos para que la gente definitivamente lo utilice de la manera apropiada. Para que tengan una idea, el costo de esta prueba no llega a ser más allá de un 10% de un costo de terapia intensiva. Entonces, este tipo de pruebas usualmente nosotros lo recomendamos para pacientes que tengan grupos de riesgo, como para pacientes de la tercera edad, pacientes con compromiso inmunológico, niños, en los cuales se necesiten tomar decisiones más oportunas. ¿Cómo han introducido sus pruebas de COVID-19 a México y qué dificultades han enfrentado en el proceso? Excelente pregunta. Nosotros comenzamos justo con la oleada de las primeras casas que trajeron PCR. Nos tomó alrededor de 6 meses contar con la primera aprobación. Ha sido definitivamente uno de los países en los que más tarde lanzamos. Comenzamos lanzando en Europa y de Latinoamérica uno de los más lentos en términos de proceso. Nosotros pasamos por una aprobación por parte del INDRE para poder verificar justamente la viabilidad y acorde a las exigencias que México estaba requiriendo, y hicimos nuestro primer lanzamiento ya de pruebas COVID en el tercer cuarto del año pasado. Entonces llevamos ya 4 meses de tener esta prueba específicamente, a pesar de que ya traíamos 5 años de experiencia, digamos, con este tipo de pruebas. Nos preguntan igualmente sobre la disponibilidad de la prueba, en qué regiones o ciudades está disponible. Sí, estamos en la mayoría de las ciudades más importantes de México. Tenemos más de 120 módulos en todo el país. Así es que es muy posible que en las áreas conurbadas más cercanas a México pues puedan encontrar mucho, México, Ciudad de México, y en las ciudades más importantes hay varios hospitales que tienen la prueba. Igualmente, hablando un poquito sobre los costos, el costo aproximado, si depende del laboratorio o cómo funciona esta parte. Sí, nosotros no somos los que ponemos directamente el precio final, no habría forma de que yo te pudiera hacer un precio específico, por eso fue que quería comentarles que es una prueba que pueda costar entre un 5% a un 10% del costo de un día de terapia intensiva, dependiendo del lugar donde la adquieran. Preguntando acerca de su disponibilidad, si va a estar disponible en algún momento en farmacias para hacerlas más accesibles a la población. Desafortunadamente las farmacias no cuentan con autorización por parte de COFEPRIS para hacer este tipo de pruebas. Sin embargo, sí estamos buscando tener disponibilidad de nuestras pruebas en mayores laboratorios. Entonces, no necesariamente en farmacias, pero sí estamos buscando tener mayor presencia en laboratorios clínicos. Una pregunta para ti, Héctor. Dice, ¿cree que deba existir alguna mejora de prácticas de los laboratorios donde el laboratorio, a base de lo que se expone, le pueda recomendar al paciente correctamente qué prueba aplicarse? Yo creo, y me gustaría enfatizar algo, las pruebas al final del día son mandadas por profesionales de salud con entrenamiento médico. Yo particularmente no recomendaría que alguien vaya directo a un laboratorio a solicitar consejo respecto a una prueba, vaya con su médico y el médico definitivamente sabrá qué tipo de prueba será la mejor para usted. Y bueno, hablando un poquito de la estrategia de testing en la pandemia, aquí en México, ¿qué pudo haber sido mejor para pues, toda esta parte de las pruebas? Es una excelente pregunta y definitivamente creo que coincidimos con mis colegas que hacer más pruebas al final del día y justamente lo que hablábamos acerca del tema de sensibilidad y especificidad. Se busca que una prueba sea más sensible cuando los inconvenientes por los falsos positivos son menos importantes que los falsos negativos. Y en el caso particular de las pruebas específicas, obviamente los falsos negativos. En el caso particular de las pruebas PCR, son totalmente o muy específicas porque necesitamos entender con claridad en qué momento una persona necesita ser aislada. Hoy en día, todavía creo yo firmemente que el hecho de hacer las pruebas en el momento oportuno sigue siendo efectivo para que las personas pierdan
se aíslen y pierdan esa oportunidad de estar contagiando sin saberlo. Yo particularmente tuve la oportunidad de cursar la enfermedad y mi tratamiento también, mi diagnóstico fue muy oportuno, lo cual me permitió cuidar a mi familia y a otras personas de contagiar. Entonces, definitivamente, hacer la prueba oportuna en el tiempo oportuno, creo yo que puede seguir ayudando hoy en día el curso de la pandemia.